Bienvenidos a un nuevo encuentro de trabajo y aprendizaje colaborativo. Cerramos el último espacio afirmando que toda realidad es construcción social, que nuestro modo de ver la realidad, pensarla, percibirla, interpretarla y de construirla es el resultado de nuestra cultura. Afirmamos que la cultura se caracterizaba por ser social y compartida, transmitida y aprendida, dinámica y acumulativa, y modelo de conducta, nos marca un camino a seguir. Nos concentraremos hoy en la segunda de sus características. Toda cultura es transmitida y aprendida. ¿Esto qué quiere decir? Que no nacemos con cultura, sino que la cultura nos es inculcada, enseñada a través del proceso de socialización. Es este proceso mediante el cual la sociedad nos educa, nos otorga los conocimientos básicos para vivir en comunidad, para poder interpretar a los otros y ser parte de la sociedad. Se entiende que un individuo sin socialización no podrá vivir en sociedad y será excluido. ¿Y cómo se produce el proceso de socialización? ¿Cómo creen ustedes que la sociedad nos educa? ¿De qué manera lo hará? A lo largo de este encuentro analizaremos las dos etapas de este proceso, el proceso de socialización primaria y el proceso de socialización secundaria, pensando juntos, con ejemplos de nuestra vida cotidiana, las características de cada una de ellas. Como corresponde, vamos a empezar por el principio. Proceso de socialización primaria. ¿Cuándo se produce? Desde que nacemos hasta la primera infancia, mientras estamos en esa burbuja familiar. ¿Quiénes son los responsables de socializarnos, de inculcarnos la cultura? En esta primera etapa lo será la familia, el núcleo cercano de convivencia. No hablamos de familia como mamá, papá, hijos, sino como la familia ampliada. Incluye a vecinos, a amigos, tíos, amigos de los padres, todos aquellos que están presentes en la cotidianeidad del niño. ¿Qué me enseñan en esta etapa? ¿Qué aprendemos en esta etapa? Todo lo básico y fundamental para vivir en sociedad, para comunicarme con los otros y poder entendernos, a relacionarnos, las cosas que son realmente importantes en la vida. Aprendemos a hablar, a escuchar, el lenguaje, los gestos, los vínculos, las normas básicas de convivencia, la cultura, todo. Ahora, les hago una primera pregunta para pensar. ¿Todos los individuos que vivimos en la sociedad aprendemos lo mismo en esta primera etapa de socialización? ¿Todas las familias son iguales y enseñan a sus hijos los mismos valores, principios, normas? Bien, ¿cómo se produce el proceso de socialización primaria? ¿Cuál es la forma en la que nos enseñan y aprendemos? La forma es totalmente afectiva. No hay planificación, surge espontáneamente según la realidad del día y de la familia. Es mucho más fuerte lo que la familia transmite con el ejemplo, con lo que se repite cotidianamente, con lo que los chicos ven todos los días, que los diálogos o sermones que nos puedan dar mamá y papá. También se aprenden, debemos decirlo, las malas formas, los malos ejemplos. ¿Cuál es el objetivo de esta socialización primaria? ¿Para qué sirve? Para integrar al individuo en la sociedad, que sea parte de la sociedad, que sea un miembro activo de la comunidad en la que vive. La segunda etapa de este proceso de socialización se iniciará cuando el niño ingrese a la escolaridad, hasta la mismísima hora de su muerte, todo el tiempo, todos los días de su vida, en todos los espacios que recorra. ¿Quiénes son los responsables de este proceso de socialización secundaria? La escuela, el club, los vecinos, los amigos del barrio, los medios de comunicación, los compañeros de trabajo, todas las personas con las que nos relacionamos a lo largo de nuestra vida. Todas las que nos relacionamos de manera mala y las que nos relacionamos de manera buena. ¿Qué aprendemos en esta segunda etapa de socialización? Los lenguajes y los códigos específicos de cada grupo, las formas, las modas, las subculturas, las reglas de cada espacio, cómo crecer y cómo somos excluidos. Aprendemos, decíamos, a ser un poco esquizofrénicos, que cada espacio tiene sus formas y sus expectativas, que lo que está bien en un lugar estará mal en el otro, que lo que es aceptado en un espacio es condenado y prendido fuego. Aprendemos fundamentalmente que debemos actuar distintos según el espacio en el que nos encontramos.
¿Cómo lo aprendemos? De un montón de maneras. A veces nos damos cuenta, a veces no. A veces ese aprendizaje es afectivo, muy parecido al de la socialización primaria, y otras veces no. A veces es autodirigido, lo buscamos, queremos saber. Y otras veces es impuesto, obligado, por presión social, no te queda otra que asumirlo. Muchas veces nos lavan la cabeza. Desde los medios, desde las imágenes que recibimos todos los días de nuestra vida como un pajarito que nos picotea la cabeza. ¿Cuál es la función de la socialización secundaria? Que encajemos. Adaptar al individuo a las distintas circunstancias de la vida. Que el individuo sepa cómo actuar en cada lugar. Fundamentalmente, que cada uno de nosotros aprendamos a asumir distintos roles según el lugar. Yo me voy a comportar de un modo como docente, de otro modo como amiga, de otro modo como madre, de otro modo como esposa. Voy cambiándome el traje de acuerdo al lugar. Mi esencia será siempre la misma, pero lo que aprendí gracias a este proceso es que cada espacio y cada rol requiere de una actitud diferente. Entonces, el proceso de socialización tiene una primera etapa que es para toda la vida. Lo aprendido en la primera etapa del proceso de socialización se graba en el corazón del individuo. Lo que incorporó en esta etapa será muy difícil de romper o de quebrar. Aunque cambie, se revele, aunque le dé culpa o sensación de ruptura, lo aprendido en la socialización primaria permanecerá en él para siempre. Lo aprendido en el proceso de socialización secundaria tiene una doble característica. Si lo aprendido en esta etapa coincide con la etapa anterior, tendrá un gran peso en la personalidad del individuo. Si la forma de aprendizaje en la socialización secundaria fue también afectiva, vivencial e impactante, también se grabará en el corazón. Pero fundamentalmente, en la segunda etapa, los aprendizajes tienen que ver con la razón. El individuo entiende que debe respetar y cumplir estas normas y lo hace. De la combinación de estos dos procesos resultará la socialización de cada uno de los individuos. Emocional, racional, afectiva, va a ir construyendo el ser social que cada uno de nosotros somos. ¿Podemos responder a esta pregunta? ¿Cómo se produce la socialización? Y te la complico, te la cambio. ¿Cómo se produce la socialización en cada individuo? Lo que debemos tener claro es que el proceso de socialización de cada uno es único e irrepetible. Incluso entre hermanos, los aprendizajes de los que cada ser humano se apropia son diferentes según la personalidad, el contexto, los intereses, los contactos. Dos familias pueden intentar enseñar lo mismo a sus hijos. Pero si una vive en el campo y la otra en la ciudad, si una es de clase alta y la otra de clase baja, si una es súper religiosa y la otra atea, ¿los niños aprenderán lo mismo? Se las complico un poquitito más. En la escuela todos los niños aprenden lo mismo. ¿Todos los niños aprenden lo mismo? ¿Podrá prestar la misma atención un niño con hambre y sueño que un niño cuya única preocupación es aprender a multiplicar? Resultado del proceso de socialización que vive cada uno de nosotros será nuestra identidad, y de esto nos ocuparemos en el próximo encuentro. Para cerrar el encuentro de hoy, ¿por qué será tan importante comprender el proceso de socialización y cómo se produce? Por el súper impacto que tiene en nuestras vidas. Te estalló la cabeza. El proceso de socialización, desde que nacemos hasta que nos morimos, todos los días de nuestra vida, todas las personas que nos rodean, en todo momento y lugar, el pajarito que nos picotea la cabeza, ya se los dije, nos inculca una cultura. Nos inculca una manera de actuar y de ser en el mundo. Nos inculca una manera de ver el mundo. Entonces te vuelvo a preguntar como ya lo hice hace un tiempo. ¿Somos lo que queremos ser o somos lo que los demás quieren que seamos? Muchísimas gracias. Ya saben que cualquier duda, consulta o inquietud me escriben. Chau, chau.